Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un chisme bomba que nos tiene a todos en vilo. Prepárense porque hoy vamos a hablar del bombazo del momento. Y es que, se avecina una posible reconciliación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, como lo escuchan. Y no solo eso, vamos a ver las reacciones épicas que ha generado este rumor. Pero antes de sumergirnos en el chisme, quiero darles la bienvenida oficial al canal, donde siempre les traemos las últimas noticias, análisis y reacciones del mundo de las series turcas, el entretenimiento y por supuesto el salseo. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Es gratis y te aseguro que te vas a divertir. Ya saben, darle al botoncito de suscribirse es como decir, quiero más chisme, más análisis y más risas, y nosotros estamos aquí para complacerlos. Bien, ahora sí, a lo que vinimos. Ander Cell y Kerem Bürsin. La pareja de ensueño. Eda y Serkan. Aquellos que nos hicieron suspirar y creer en el amor con la serie Love is in the Air. Recordemos que su historia de amor traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que nos emocionó a todos. La química, la complicidad, las miradas, todo era perfecto. La conexión que transmitían, la forma en que se complementaban, era evidente que había algo especial. Pero como en toda historia de amor, hubo un final. Tristemente anunciaron su separación, y el corazón de muchos se rompió en 1000 pedazos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de nostalgia, de deseos de que volvieran a estar juntos. Fue un duro golpe para los fans de Love is in the Air, quienes habían invertido tiempo y emociones en la pareja. La noticia resonó en todos los rincones del mundo, demostrando el impacto que Hande y Kerem habían tenido en la audiencia global. Pero, ¿qué pasa cuando el destino, o la vida, o los fans, quieren volver a juntarlos? Exacto. Rumores de reconciliación. Y es que últimamente hemos visto una serie de acontecimientos y pistas que nos han puesto a todos a especular. Fotos, comentarios, reencuentros, todo nos apunta a que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y las reacciones, mi gente, son dignas de un Oscar. Así que en este vídeo vamos a analizar a fondo todos los detalles. Vamos a repasar las pistas, a analizar las fotos y comentarios, y lo más importante, vamos a ver las reacciones épicas de los fans y de los propios protagonistas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, risas y por supuesto, mucho chisme. Comencemos por el principio. ¿Cuáles son las pistas que nos han llevado a pensar en esta posible reconciliación? Bueno, todo comenzó hace unas semanas con un like. Sí, un simple like. Kerem Bürsin le dio me gusta a una foto de Hande en Instagram. OMG. Para muchos, esto fue como una señal divina. Un pequeño detalle, lo sé, pero en el mundo de las redes sociales, un like puede significar mucho. Especialmente cuando hablamos de exparejas. Es un gesto que puede interpretarse de muchas maneras, un saludo amistoso, un reconocimiento de su trabajo, o algo más. Luego, llegaron los comentarios. Algunos fans comenzaron a notar interacciones sutiles entre ellos. Kerem, por ejemplo, dejó un emoji de corazón en una publicación de Hande. Un corazón. ¿En serio? Imaginen la emoción de los fans. Los foros y las redes sociales estallaron. Lo sabía, vuelven, necesitamos una segunda temporada de Love is in the Air, eran algunos de los comentarios más frecuentes. La gente buscaba cualquier señal, cualquier indicio que les diera esperanza. Cada emoji, cada comentario, era analizado con lupa en busca de la verdad. La especulación se convirtió en el pan de cada día para los seguidores de la pareja. Pero la cosa no quedó ahí. Después se filtraron fotos de ambos en el mismo lugar, no juntos, por lo menos no en las fotos que se filtraron, pero sí en el mismo lugar. Coincidencia, ¿verdad? Quizás. Pero ¿cuántas veces han escuchado que el destino es caprichoso? Los fans, por supuesto, no se quedaron con la duda y comenzaron a investigar. Buscaron la ubicación, analizaron los horarios, como detectives profesionales. Identificaron el restaurante, el evento, y hasta los amigos en común que podrían haber facilitado el encuentro. Cada detalle era crucial para reconstruir la verdad. Las teorías más elaboradas inundaron las redes, y la intriga crecía día a día.
Y las conclusiones, mi gente, fueron claras: algo está pasando. Algo se está cocinando. Y la pregunta del millón ¿es amistad, es trabajo o es amor? La incertidumbre era total. La ansiedad por saber la verdad se apoderó de los fans, quienes esperaban ansiosamente una confirmación o una desmentida por parte de los involucrados. Ahora bien, hablemos de las reacciones. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las reacciones de los fans han sido épicas, emoción. Y en algunos casos hasta cómicas. Es increíble la pasión que pueden generar dos personas, y la capacidad que tienen los fans de expresar sus sentimientos de formas tan creativas. En Twitter, los hashtags relacionados con Ande y Kerem se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Miles de fans compartieron sus teorías, sus esperanzas y sus memes. Los memes, por cierto, fueron lo mejor de todo. Hubo memes de Eda y Serkan juntos, de los fans desesperados por una confirmación, y hasta de Kerem intentando ocultar su emoción. Geniales. Los hashtags se inundaron de mensajes de apoyo, de análisis detallados de las pistas, y de deseos de que la pareja volviera a estar junta. La creatividad de los usuarios no tenía límites. En Instagram, los comentarios en las publicaciones de Ande y Kerem se multiplicaron por miles. Los fans dejaron mensajes de apoyo pidiendo una reconciliación, y hasta intentando averiguar si estaban juntos. Algunos incluso se atrevieron a hacerles preguntas directas. ¡Qué atrevidos! La interacción en Instagram se convirtió en un hervidero de emociones, donde los fans expresaban sus sentimientos y compartían sus expectativas. Cada foto, cada vídeo, era analizado al detalle, en busca de alguna pista que confirmara sus esperanzas. En los foros y grupos de fans, la situación era similar. Se debatían las pistas, se analizaban las fotos, y se formulaban teorías descabelladas. La emoción era palpable. La esperanza renacía. Los foros se convirtieron en espacios de debate, donde los fans compartían sus opiniones y se unían en su deseo de ver a la pareja reunida. La camaradería y el apoyo mutuo eran evidentes en cada discusión. Y por supuesto, no podemos olvidar las reacciones de los propios protagonistas. Y aquí es donde la cosa se pone más complicada. Porque hasta ahora, ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores. Han mantenido un silencio prudente. Han optado por no hacer declaraciones, dejando a los fans en un estado de incertidumbre. Pero, ¿qué podemos interpretar de ese silencio? Algunos dicen que es una señal de que algo está pasando. Que están esperando el momento adecuado para confirmar la noticia. Otros, en cambio, creen que simplemente quieren mantener su vida privada. La falta de información solo alimenta la especulación, y cada gesto es analizado con lupa. Sin embargo, hemos visto algunos indicios sutiles. Por ejemplo, Ande ha compartido en sus redes sociales fotos que algunos han interpretado como una indirecta. Fotos con mensajes sobre el amor, la felicidad y la esperanza. Kerem, por su parte, ha evitado hacer comentarios sobre el tema, pero ha reaccionado con sonrisas y gestos que para muchos dicen más que 1000 palabras. La sutileza de sus acciones ha alimentado aún más la especulación, y cada movimiento es interpretado en función de las expectativas de los fans. También hemos notado que ambos han estado más activos en sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos. Y casualmente ambos han mostrado un look más radiante y feliz. ¿Será cosa del amor? ¿Quién sabe? La coincidencia de que ambos parezcan estar disfrutando de una buena etapa en sus vidas, con un aspecto renovado y lleno de vitalidad, ha sido interpretada por algunos como una señal positiva. En resumen, la situación es la siguiente: tenemos una serie de pistas, reacciones épicas de los fans, y el silencio de los protagonistas. ¿Qué significa todo esto? El misterio sigue sin resolverse y la incertidumbre es el ingrediente principal de esta historia. Bueno, yo creo que hay varias posibilidades. La primera y la más esperada es que Ande y Kerem estén, efectivamente, dándose una segunda oportunidad. Que hayan resuelto sus problemas, superado sus diferencias, y estén listos para retomar su historia de amor. Sería el sueño hecho realidad para muchos. La idea de verlos juntos de nuevo, reviviendo la magia que los unía en la pantalla, es algo que emociona a los fans. La segunda posibilidad es que sean solo amigos. Que se hayan reencontrado, que estén pasando tiempo juntos, y que hayan decidido mantener una relación de amistad. No sería malo tampoco.
Pero seamos honestos, a todos nos gustaría que fuera algo más. La amistad, aunque valiosa, no satisface la esperanza de verlos juntos como pareja. La tercera posibilidad es que todo sea una estrategia de marketing. Que estén planeando un proyecto juntos, una película, una serie, o cualquier cosa que les permita volver a trabajar juntos. Y que estén utilizando estos rumores para generar expectación y atraer la atención del público. La industria del entretenimiento es conocida por este tipo de tácticas, y los fans son conscientes de ello. Y la cuarta posibilidad, y la más pesimista, es que no haya nada. Que todo sea producto de la imaginación de los fans, de las casualidades y de las ganas de verlos juntos. Que simplemente sean amigos que se cruzan en la vida. La desilusión sería inevitable, pero la vida continúa. ¿Cuál es la verdad? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y disfrutando del drama. Porque al final del día, esto es lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan divertido. La emoción, la intriga, la esperanza, todo forma parte del juego. La capacidad de evadirnos de la realidad y sumergirnos en una historia llena de misterio y romance es lo que atrae a los fans. Ahora, volviendo a las reacciones, hay algo más que quiero destacar. Y es la madurez con la que los fans han reaccionado ante todo esto. A pesar de la emoción y la expectación, la gran mayoría de los fans han respetado la privacidad de Andy y Kerem. Han entendido que son personas, que tienen derecho a su vida privada, y que no se les puede presionar para que confirmen o desmientan nada. El respeto a la intimidad de los famosos es un signo de madurez y consideración. Esto es algo muy importante y que merece ser reconocido. Porque al final, el respeto es fundamental. Y es algo que como fans debemos tener siempre presente. La línea entre la admiración y la invasión de la privacidad es delgada, y es importante saber diferenciarla. En definitiva, el mundo de las series turcas, el entretenimiento y el salseo está que arde. Y la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, el tema del momento. Las pistas están ahí, las reacciones son épicas y la expectativa es máxima. La pasión por las series turcas, el interés por la vida de los famosos, y la esperanza de un final feliz se combinan para crear un ambiente de emoción y expectativa. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues seguir atentos, seguir disfrutando del drama, y seguir soñando con el final feliz que todos deseamos. La incertidumbre es parte del juego, y la espera es lo que alimenta la emoción. Y ahora, familia, llegamos al final de este vídeo lleno de chisme, análisis y emociones. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. La dedicación y el entusiasmo que se ponen en la creación de contenido es admirable. Recuerden que esta es solo mi opinión, basada en las pistas y las reacciones que hemos visto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus expectativas abajo en la caja de comentarios. Quiero leerlos a todos. La interacción con la audiencia es fundamental para crear una comunidad activa y participativa. Muchas gracias por ver este vídeo. De verdad, gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo máximo. La fidelidad y el apoyo de los seguidores son el motor que impulsa la creación de contenido. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y nos ayuda mucho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. La comunidad de fans crece día a día, y la colaboración entre creadores y seguidores es esencial. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que el chisme siga. La espera por el próximo vídeo será emocionante.